Muchachos, una vez visto ya los elementos elementos esenciales y aquellos elementos aplicables a todo tipo de contrato de sociedad, corresponde ya estudiar la sociedad colectiva. ¿Por qué vamos a estudiar la sociedad colectiva? No porque sea una sociedad que actualmente se utilice en los negocios o en operaciones mercantiles o operaciones civiles, sino que lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la regulación. ¿Por qué? Porque esta sociedad está regulada tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, y son normas supletorias a una sociedad que sí se utiliza y que tiene prácticamente cuatro articulitos, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, todo lo que nosotros estemos estudiando en el puesto de la colectiva es aplicable a la sociedad de responsabilidad limitada en lo que no esté regulado en ella. Bien, y la principal diferencia va a ser específicamente del punto de vista de cómo responden los socios, que vamos a ir viendo más adelante. Bien, sabemos que el origen de una sociedad colectiva está dada como una sociedad o una persona jurídica en donde lo que prima son las relaciones de confianza, donde existen aspectos de vinculación entre los socios. Por eso se llama se le da el carácter de una sociedad in instituto personae. Bien, la característica principal de este tipo de sociedades es que es una sociedad personalista constituye específicamente una comunidad de trabajo donde todos los socios son gestores, todos los socios pueden administrar con el límite propiamente tal del objeto social, salvo que los estatutos digan otra cosa. Algo muy particular de la sociedad colectiva comercial está dada en que el nombre de la sociedad o la razón social debe estar formado por uno o alguno de los socios. Bien, y algo muy importante está dado en que la responsabilidad del patrimonio social lo va a asumir o lo van a asumir los socios a prorrata su participación de forma indefinida y ilimitada. Es decir, si las deudas sociales pueden afectar al patrimonio o al bolsillo de uno de los socios. Bien, bien, no hay una definición de sociedad colectiva. Encontramos algunos aspectos tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Por ejemplo, bien, en el Código Civil, en el artículo 2061, señala, eh, es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. Tenemos lo que acabamos de decir. Lo primero es que todos los socios administran, salvo que exista un mandato elegido, un mandatario, perdón, elegido por los socios. Um, Esa idea se encuentra muy reforzada en el artículo 385 del Código de Comercio, que señala específicamente que la administración corresponde de derecho a todos y cada uno de los socios, y estos pueden desempeñarlas por sí mismos o por sus delegados, sean socios o extraños. Lo que nos está diciendo es que pueden delegar esta administración tanto a uno de los socios, bien quedando este caso excluido de la administración el resto de los socios, o bien en un tercero. Vamos a ahondar mucho en este punto cuando veamos la cláusula de administración. Bien, ahora, una cosa muy importante desde el punto de vista de la administración y otro está dado en relación a la responsabilidad de los socios. Pues como les señalaba, los socios van a responder de forma ilimitada por rata su participación social de las deudas sociales. Y hay una característica fundamental que diferencia la colectiva comercial con la colectiva civil. En la colectiva comercial, aparte de esta responsabilidad ilimitada, es solidaria entre los socios. Bien, no es solidaria para con la sociedad, sino que es solidaria entre los mismos socios. Por ejemplo, si existen dos socios, cada uno con un 50%, bueno, se le puede grabar la cuota del otro socio en una sociedad colectiva comercial en la eventualidad de que la sociedad tenga deudas y no pueda pagar con su patrimonio. Bien, bien, bien. En ese sentido, bien, podemos ver algunas diferencias que existen entre la sociedad colectiva civil y la sociedad colectiva comercial. Vamos viendo. Lo primero, la que le acabo de mencionar, en cuanto a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales. Bien, en las colectivas civiles los socios responden ilimitadamente, pero la deuda se divide entre todos a prorrata de su aporte. Esto está en el artículo 2095 del Código Civil. Mientras que en las comerciales los socios responden ilimitada y solidariamente, no pudiendo renunciar a este tipo de responsabilidad
en el contrato propiamente tal. Bien, esto responde a un principio general de derecho comercial que tiende a establecer mayores garantías que el derecho civil. Otra diferencia del punto de vista sociocolectiva civil y comercial está dado desde el punto de vista del perfeccionamiento del contrato. Las sociedades colectivas son meramente consensuales, es decir, se perfecciona solamente por el consentimiento de las partes. En cambio, las mercantiles son solemnes conforme al artículo 350 del Código de Comercio. Otra diferencia muy importante está dado desde el punto de vista de la prescripción de las acciones de terceros contra la sociedad. En las civiles corren los plazos generales, en las sociedades comerciales hay un plazo de 4 años. Esto está en el artículo 419 del Código de Comercio. En cuanto a la forma de liquidación, cuando hablamos de liquidación no estamos hablando de la liquidación concursal, sino que estamos hablando cuando la sociedad se disuelve, se le pone término y entra una etapa de liquidación en donde tiene que terminar y cumplir sus compromisos pendientes. En la sociedad colectiva civil, el liquidador debe liquidarse por árbitros. En cambio, en la sociedad colectiva comercial se debe liquidar por medio de un liquidador nombrado o por los socios o bien por un tribunal. Bien, y en cuanto a la repartición de los beneficios en caso que no se haya estipulado, acuérdense que en la repartición de los beneficios, bien, las partes tienen la libertad de hacerlo como ellos quieran. Y en el caso, por ejemplo, en que no se haya hecho, en las colectivas civiles los beneficios los fija el juez y el socio industrial no contribuye a las pérdidas. Eso es una excepción de lo que nosotros hablamos en los principios. Cuando existe un socio industrial, acuérdense que en la sociedad de personas se puede aportar el trabajo. En la colectiva mercantil, el socio industrial le corresponde que aparte el aporte más módico y no contribuye a las pérdidas. Pierde su trabajo. Bien. En ese sentido, cuando existe un socio industrial, una sociedad de personas, si no se haya fijado cuál es su beneficio, en la civil lo decide el juez y en las comerciales va a recibir la cuota del aporte más módico en relación al beneficio.